Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este debate de coyuntura del CIPE y de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales titulado Finanzas Sostenibles, Nuevas Perspectivas de Financiación. Mi nombre es Germán Forero, yo soy el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales, aquí en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En la publicidad habíamos mencionado que una de las moderadoras, la docente investigadora Erly Margarita Marín, nos estaría acompañando. Sin embargo, no nos puede acompañar, pues está haciendo parte del equipo que se ha reunido con los pares académicos nacionales e internacionales que están visitando la universidad para la acreditación de alta calidad. Entonces, yo voy a estar reemplazándola. Espero poder hacer un buen trabajo. Me acompaña en las labores de moderación el docente investigador Mauricio Avellaneda Ortúa. Él es docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es investigador adscrito al Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales y hace parte del Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Gracias. Entonces, si quieres, Mauricio, te doy la palabra. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué es lo que vamos a hacer hoy? Ok, muchísimas gracias, Germán. Pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de desarrollo sostenible, de finanzas sostenibles, nuevas perspectivas de inversión y financiación. Entonces, hagamos una pequeña introducción a este tema. El concepto de desarrollo sostenible se remonta a 1983, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso conformar una comisión especial que debería presentar un informe sobre el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante, incluidos proyectos de estrategias para lograr un desarrollo duradero. Dicho informe, que se tituló Nuestro Futuro Común, mejor conocido como Informe Brundtland, fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1987. En él se resaltó que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Además, se señaló que el desarrollo sostenible se trata de un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones se vuelven acordes con las necesidades presentes como con las futuras. Por eso, luego de poco más de un cuarto de siglo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015 el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese es nuestro tema del día de hoy. Gracias, Mauricio. Claro, y es que, digamos que con este informe de la Asamblea del año 2015, cuando nacen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nos encontramos como planeta en el problema de querer desarrollar muchas cosas, querer acabar con la pobreza, querer lograr la igualdad, y tenemos el gran problema de que eso barato no es, y entonces nos enfrentamos con el problema de tener que financiar toda esa historia. Por eso cuando hablamos de finanzas sostenibles, no solamente podemos hablar desde la perspectiva del inversionista, sino que tenemos que hablar desde la perspectiva de los financiadores, de aquellos que pueden poner los recursos para que estos objetivos del desarrollo sostenible se puedan lograr. Ahora les quiero presentar a nuestros panelistas. Voy a comenzar con Andrés Olave. Andrés, buenas tardes. Andrés es administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Además, está certificado por el autorregulador del mercado de valores de fondos mutuos. Desde 2015 se desempeña como director de negocio institucional para Colombia y Centroamérica, excepto México, BlackRock Colombia. Andrés trabaja en brindar información relevante a los clientes sobre las estrategias de plataforma de la gestora y cómo estos fondos pueden otorgar los resultados de inversionistas desean. Antes de su vinculación a BlackRock Colombia, Andrés trabajó durante 5 años como gestor de cartera en la división de administradora de activos de Corbanca Itaú, donde respondía por las estrategias de inversión para una amplia gama de carteras, incluidos los fondos de pensiones, seguros, fondos mutuos y carteras discrecionales. Anteriormente laboró 6 años en AFIN en el cargo de jefe de mesa institucional. Inició su carrera en 2004 como analista de proyectos en Trigo, una firma de banca de inversión local. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá con ustedes hoy. Claro que sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad
Externado de Colombia. Gracias a ustedes. Nuestra segunda invitada es una egresada de esta alma mater, en particular de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Laura Lanz Pombo. Laura es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Laura se desempeña como jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales de Bancoldex. Antes de vincularse a Bancoldex, Laura trabajó en el Ministerio de Cultura acompañando no solo la gestión de recursos internacionales, sino también el posicionamiento internacional del ministerio y tiene experiencia en el sector de las ONGs, donde trabajó con menores inmigrantes del África subsahariana desde España. Una de las gestiones de Laura que debe subrayarse en su trabajo para entender y aportar al reto de movilizar al sector privado para integrar y financiar los ODS, utilizando para ello recursos de cooperación internacional y explorar otras herramientas de financiación como Blended Finance, en español, finanzas combinadas o finanzas mixtas. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por la invitación a Germán y a Mauricio. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias, muy amable. Muy bien, bueno, para entrar un poco en materia les quiero contar cómo va a ser el formato de este evento. A las ya 90 personas que nos están acompañando en la sesión de Zoom y no sé cuántas personas tenemos en este momento en la sesión de Facebook. Hay cerca de 10 personas que nos están acompañando. Les quiero contar entonces, vamos a formularle algunas preguntas a Andrés y a Laura sobre este tema tan importante y tan pertinente en este momento. La idea es que ellos van a tener más o menos 3-5 minutos para responder y pueden contrapreguntarse entre ellos y si hay algo que sea interesante, esto es un conversatorio y la verdad pues nosotros tenemos unas preguntas preparadas, pero no sabemos muy bien esto para dónde va a coger. Ahora, para los que nos están acompañando en Zoom, por favor utilicen la herramienta de chat o la herramienta de Q&A, dejarnos sus preguntas, sus interrogantes, nosotros estaremos atentos revisando lo que allí se vaya diciendo y iremos trasladando sus preguntas a los panelistas. Entonces, por favor, no duden en participar. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerles a los dos panelistas. Hoy en día se habla de las finanzas sostenibles. De hecho, nuestro encuentro es para hablar de las finanzas sostenibles. ¿Por qué tenemos entonces que hablar de finanzas sostenibles hoy en el mundo y en Colombia? ¿Qué es lo nuevo? ¿Quieres comenzar, Laura? Bueno, vale, perfecto, con gusto. Bueno, pues muchas gracias y la verdad este es un tema que me apasiona bastante. Como le decían ustedes dos, si bien es cierto que hoy en día estamos mejor que hace 30 años, bueno, digo antes de la pandemia porque tenemos que ver qué pasa cuando pasemos todo esto. Pero si bien estamos mejor, la situación en general está lejos de ser la ideal. Entonces, tenemos situación de pobreza, desigualdad social, desempleo en jóvenes, estamos perdiendo ecosistemas y biodiversidad que son fundamentales para nuestra permanencia en el planeta, sin contar con los impactos que el cambio climático trae sobre todas las actividades humanas, por poner algunos ejemplos. Y como lo decía Germán, es urgente actuar ya, porque el modelo de crecimiento que tenemos, que ha logrado impactos interesantísimos y crecimiento, no ha logrado del todo incorporar esa visión de futuro. Y los años en los que estamos son críticos para lograr ese mundo más justo y equitativo. Entonces, cuando Germán se refería que efectivamente es una apuesta muy ambiciosa y retadora y que hay que financiarla, también hay una cosa muy importante por decir y es que debemos aquí actuar todos. Y eso parece la canción de las hermanitas de la caridad, pero van a ver que no es así, porque la lógica sobre la cual en la medida en que todos nos movamos hacia el mismo lugar, vamos a lograr impactos mejores. Aquí quiero como hacer un par de referencias a cosas que creo que son interesantes y es el contexto, la palabra que usamos en negocios como business as usual, finalmente no es una opción hoy en día, porque las presiones sociales y ambientales que van a impactar y que están impactando ya van a ser más fuertes y van a impactar a los negocios y a la economía global. Ya hoy en día y además este año
el sector financiero, que pareciera, aunque cada vez menos, estar muy alejado de estas lógicas, identificó y ha identificado el impacto evidente de estas tensiones. Incluso ya se han acuñado términos como el cisne verde, retomando conceptos de la crisis financiera del 2008, del cisne negro, para justamente identificar esos impactos financieros generados por los impactos climáticos, las crisis financieras generadas por impactos climáticos. Como bien decimos, se viene trabajando decididamente, y ya no solamente los gobiernos y la comunidad internacional, sino algunas grandes corporaciones y entidades financieras, y es aquí donde hace relevancia el tema de finanzas sostenibles, porque efectivamente tenemos el marco de desarrollo de los ODS que buscan lo que Germán nos decía, pero se estima que la brecha, no la totalidad, sino la brecha para lograr esta financiación es de más o menos 2.5 trillones al año, sin COVID, no sé con COVID cuánto será. Y en estas discusiones tenemos por una parte que los acuerdos internacionales, sí señor. Perdón, ¿puedo hacer una claridad? Sí. 2.5 trillones de dólares. Son no dije dólares. 2.5 millones de dólares. Sí, gracias por la traducción. Entonces, más o menos el 15-20% del PIB gringo. No, tal vez como el 10% del PIB de Estados Unidos. Gracias por la traducción, sí. Entonces, en ese sentido, hay dos análisis que a mí me gusta hacer. El primero, esa comunidad internacional que finalmente establece unas lógicas y establece los ODS y está el Acuerdo de París, que siempre había estado como alejado de este sector privado, finalmente hace evidente la importancia, hizo un llamado explícito al sector privado y al sector privado en todo su ser, o sea, desde las corporaciones, el sector financiero, los inversionistas, todos. Por ejemplo, el Acuerdo de París en el artículo 2 hace evidente la responsabilidad del sistema financiero. En la Agenda 2030 llaman al sector privado a utilizar su creatividad e innovación, ahí son menos explícitos, pero bueno. Y luego en la Agenda de Acción de Addis Abeba hacen específico otros elementos que no eran muy claros del papel de la actividad financiera, la comercial privada y el comercio internacional en el desarrollo como motor del desarrollo. Por otro lado, en esta lógica, digamos, de países y de gobiernos y de organizaciones internacionales, que es normal, también se vienen dando unas conversaciones bien interesantes de líderes empresariales, de grandes líderes empresariales. BlackRock creo que además es uno de ellos, donde empezaron a entender los impactos negativos que estas tensiones tienen sobre sus negocios. Y hay un ejemplo muy interesante que los invito a que busquen, y es que en Davos en 2016, y ustedes saben quiénes están en Davos, la Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible hizo un estudio que se llama Better Business, Better World, donde lograron mapear y cuantificar el precio económico de lo que podrían aprovechar los negocios si los ODS son alcanzados. Entonces, no es tanto un tema de suma negativa de hay que financiar esto, sino es también un tema de cómo logramos entre todos ganar todos, ¿no? Y cómo logramos sacarle un beneficio económico. Solamente para botar aquí unos daticos, lograron identificar 4 sectores específicos que tendrían oportunidades de negocios basados en la lógica de los ODS sobre alrededor de 12 trillones de dólares para mantener la misma cifra sobre la que venía hablando. Entonces aquí tal vez nos damos cuenta que el problema posiblemente no es de recursos, sino el problema es dónde, cómo y quién pone los recursos. Entonces ahí posiblemente es donde tiene relevancia esta discusión y la idea es encontrar cómo logramos movilizar a estos sectores y a muchos otros a entender pues la oportunidad y la necesidad que hay en este sentido. Muchas gracias. Perdón, Laura, nos estaban preguntando en el Q&A cuáles son esos sectores. Vale, este estudio específico encuentra que los sectores de alimentos y agricultura, ciudades, energía, materiales y salud y bienestar, que además cuentan más o menos por el 60% de la actividad económica en general de los países, si logramos darles la vuelta, podrían estar generando ese tipo de acciones.
Ese estudio lo encuentran también en internet y hace un desglose por cada uno de estos sectores y por actividades específicas de cuáles pueden ser las acciones para poder lograr ese impacto, y por el otro lado, cuáles podrían ser como otro tipo de acciones, digamos, no económicas. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque si bien este tema de las finanzas y de los ODS, encontrarlos todavía tiene unos elementos un poquito ambiguos, es un esfuerzo que viene además de actores que no solamente son los gobiernos o las instituciones, sino que están en el sector privado, donde se dan cuenta cómo hacerlo. Es un ejemplo que me pareció interesante porque habla en cifras como les gusta, y digo les gusta porque yo soy financiera, pero como les gusta a los financieros. Laura, gracias. Vale, entonces si quieren, pasando un poquitico y dando la línea en lo que decía Laura, ya acá pasamos un poco de la óptica del inversionista. Y esto, ¿por qué es importante? Esto importa muchísimo porque como estamos viendo, este año, como que los últimos años veníamos teniendo muchas discusiones con los inversionistas institucionales específicamente sobre, oiga, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer una descarbonización de nuestros portafolios, por ejemplo? ¿Cómo podemos adelantar en temas ESG? Pero para los inversionistas claramente había un tema importantísimo que es, oiga, yo quiero sí alinearme con todos los componentes ESG, pero yo no quiero dejar de lado la rentabilidad de mis portafolios. Y eso claramente ya la estadística nos está diciendo que cambió en el mundo. Para que sepan, por ejemplo, en lo corrido del año, el 88% de los índices ESG le están ganando a sus índices tradicionales. Después, post-COVID, el retorno de los portafolios de los índices ESG le están ganando a los tradicionales. Entonces, esto es un primer componente como para decir a los inversionistas, oiga, acá esto tiene un fundamento económico y vamos a crear mejores portafolios. Segundo, hay un tema y es que creemos que dentro de los portafolios hay un factor de riesgo importante a considerar y es claramente los factores ESG. Y específicamente lo evidenciamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, el año pasado, si ustedes revisan lo que pasó en California con los incendios en California, específicamente pueden entrar a ver una compañía, el ticker es PCG, una compañía de utilities en California que se vio altamente afectada por un fenómeno climático. Entonces, eso claramente lo estamos viendo cada vez más acelerado. Adicionalmente, hay una mayor atención por parte de las empresas que deben ser responsables en las sociedades en las que operan. Y adicionalmente, los inversionistas están prefiriendo inversiones sostenibles en el largo plazo, lo cual se refleja en que hay una mayor demanda por parte de los inversionistas y eso es lo que hemos evidenciado en los últimos años. Tenemos también data de algunas encuestas que tenemos, por ejemplo, el 64% de los millennials consideran componentes ESG en la decisión de en qué compañías quieren trabajar. Entonces ya fíjense que empezamos a tocar varios puntos de interés. La motivación número uno de los gestores de activos como BlackRock, en este caso de incorporar componentes ESG también tiene que ver porque es que la demanda está yendo hacia allá. Hay una demanda creciente y lo estamos viendo en los flujos de inversiones que están entrando hacia inversiones ESG. Y básicamente el 75% de los inversionistas piensa que las campañas ESG van a traducirse en mejor resiliencia en los portafolios. También creemos en BlackRock que hay dos drivers importantes desde la sociedad y en las empresas que van a alimentar mucho más atención en los próximos años en esta tesis de inversión. Creemos que los factores sostenibles representan, como ya lo dije, mejores retornos ajustados por riesgo y eso nos lo está diciendo la evidencia, mejores rentabilidades y menores riesgos en los portafolios. Lo que ya traduciría, poniéndonos un poquito más técnicos en la terminología, mejores Sharpe ratios en los portafolios.
Y acá pues básicamente el otro factor es, como les comentaba, la preferencia de los inversionistas. Estamos viendo lo que consideramos en BlackRock se ha denominado un cambio tectónico de flujos hacia inversiones sostenibles. Entonces, resumiendo de la gran importancia de lo que estamos viendo desde la óptica no del financiador, sino desde la óptica del inversionista, claramente está tocando varios puntos. La demanda está yendo hacia allá, las personas están, las nuevas generaciones cada vez están poniendo sobre la mesa este gusto por inversiones donde las sociedades les interese no solo el valor de lo que generan en su PIG, sino realmente en las sociedades en las que operan. Y eso claramente se traduce en mayor demanda. Y hay mucho más data para que se den cuenta, por ejemplo, hace 15 años en el Standard & Poor's 500 solo se conocían data ESG de las compañías, reportaban data, solo el 20%. Hace 2 años ya estábamos en que el 85% de las compañías dentro del Standard & Poor's ya están reportando data ESG. Entonces hay mucho más visibilidad sobre este tema y es precisamente lo que estamos viendo en la actualidad. Gracias, Andrés, pero dijiste una cosa que me dejó pensando, y es esto de que las compañías que tienen ESG, que tienen políticas de responsabilidad social, ambiental y gobernanza corporativa, les está yendo mejor que a las compañías que no lo tienen. Y a las inversiones en compañías con ESG les va mejor que a inversiones que no lo tengan. Esto se debe a que los consumidores se están volviendo socialmente responsables y entonces están privilegiando consumir de compañías que sean socialmente responsables también. ¿Cuál es el que juega el consumidor ahí? Yo creo que toca varios puntos, Germán. Y para los que están aquí de pronto con ganas de googlear un poquitico dentro de esta evidencia que yo les hablo, pueden entrar a la página de MSCI, me ponen en Google MSCI ESG Ratings, y hay varios estudios, ahí ustedes hay un buscador de compañías donde pueden entrar a revisar cuál es el ESG score de cualquier compañía. BlackRock, pueden entrar a mirar el score de BlackRock, pueden entrar en compañías colombianas a mirar cuál es el ESG score de Ecopetrol, de Bancolombia, de todas las compañías que están listadas acá actualmente. Y en esa página también MSCI ha hecho un poco de research de precisamente eso. Si nosotros tomamos un poco la calificación de las empresas, de entre lo que ese ESG score de MSCI habla de lo que serían empresas AAA en factores ESG y entre empresas C, CCC o lo que ellos llaman laggards, hay una evidencia donde las empresas que incorporan criterios ESG, que tienen mejor disclosure, que tienen mejores prácticas en cada uno de estos criterios, tienen un mejor retorno de sus acciones. Y esto hay bastante evidencia, como les comento, en esta página, también para los que del mundo, por ejemplo, de Laura, de los financiadores, las compañías que tienen mejores prácticas ESG tienen menores costos de capital. Cuando van a salir a financiar, cuando van a salir a emitir bonos, tienen unos menores costos de capital. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que, pues las compañías se están viendo premiadas por incorporar más prácticas ESG y porque estén preocupados por siempre estar a la vanguardia y estar punteando en ratings ESG, pero también desde la óptica de inversión claramente están viéndose un apetito. Cuando ya estamos viendo, por ejemplo, estos flujos donde yo ya estoy como inversionista pasándome de empresas que tienen menores calificaciones ESG y acá no se trata, cuando hablo de esto, de yo me voy a pasar entonces de las petroleras o de las compañías que hacen armas, me voy a pasar básicamente a las tecnológicas o no estamos hablando de sectores, acá estamos hablando que en cada sector pues voy a comparar peras con peras y manzanas con manzanas y ahí vamos a decir, ok, yo quiero premiar y voy a empezar a invertir más en las compañías que lo hacen mejor dentro de la industria financiera, dentro de la industria de seguros, dentro de la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, desde eso explica también en gran parte la preferencia del inversionista está generando un poco esa transición y mayores flujos hacia estas inversiones con mejores calificaciones ESG. Y Germán,
Si me permites complementar un poco sobre Claro. lo que decía Andrés, que me parece muy importante, y es hoy en día los inversionistas, los consumidores, incluso quienes apoyan distintos proyectos, no se quedan con una información general que yo diga es que yo apoyo, yo soy maravilloso. No, la idea es, y son muy exigentes con el nivel de profundidad que tienen estas prácticas. Entonces es muy importante que cuando la empresa toma una decisión de efectivamente hacer una aplicación de estos principios, lo haga en todo el sentido. Y todo el sentido es, lo haga internamente, lo haga en términos de riesgos, lo haga a sus empleados y también hacia el portafolio de productos que tenga. Y hay ya algunas herramientas que además están pensadas para el sector privado que permiten a las empresas incorporar las lógicas, por ejemplo, de ODS en su lógica, pero no como responsabilidad social a la que te referías ahora, Germán, sino es dentro del core del negocio. Cómo yo utilizo y apalanco mi negocio, cómo crezco basado en lógicas de sostenibilidad. Y eso es muy importante porque todas estas lógicas requieren un reporte serio, estar contándole a todos esos que toman la decisión por uno de que efectivamente eso tiene piso y se sustenta en cosas lógicas. Y un poco también adicional al tema del consumidor o del mercado, hay elementos un poquito más de largo plazo que se suponen que deben impactar y que son relevantes para el negocio, y es que si se hacen este tipo de acciones, se reduce incertidumbre, se mejora reputación, se mantienen empleados, se mantienen consumidores e inversionistas, que era lo que habíamos hablado, y un tema muy importante que no todas las empresas tienen en cuenta, y es, hay algunas empresas que están casi que perdiendo su derecho o su licencia a operar por el hecho de estarse defendiendo todo el tiempo de la presión social sobre sus malas prácticas. Y hay un tema, digamos, que si no se hace por voluntad propia también, digamos, entendiendo esto, en últimas llegaremos a un punto en el que me imagino yo, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero los gobiernos deberán cada vez asumir más políticas más estrictas que empiecen a generar mayores costos para la operación. Entonces, cada cual que se adelanta sobre estas acciones tendrá un camino ganado para reducir esos costos de la humanidad que en últimas nos van a revertir a todos. Entonces, un poquito para complementar sobre todo eso que estaba diciendo Andrés y la relevancia y la seriedad con que esto es tomado hoy en día. Ok, Laura, muchas gracias. Andrés y Laura, una pregunta que nos envían de la audiencia. Considerando los indicadores positivos que nos comparten sobre los beneficios de dar preferencia a las prácticas de las finanzas sostenibles, ¿por qué aún no todos los actores del sistema financiero desarrollan estrategias en este sentido? ¿Quieres seguir, Laura? Pues es que no, es una pregunta difícil. Yo me atrevería a decir que es un tema, primero, de desconocimiento, segundo, hay una lógica que no todas las empresas tienen de poder identificar e incorporar lo que estoy diciendo. Digamos, las grandes corporaciones tienen equipos más robustos que permiten identificar, mapear, entender, validar, cuantificar esto, pero muchas otras entendería yo que no tienen. Hay todavía, yo creo que una flexibilización suficiente y no hay una integralidad en el entendimiento. Yo al principio, sin irme a datos muy concretos, me iría a esas principales lógicas. No sé, Andrés, si sobre eso tienes un... Sí, nosotros hemos hablado bastante, nos gusta, cuando hablamos de todo esto, hablamos de la materialidad, ¿no? Y hablamos de cómo medir un poco y cuáles son los estándares, el lenguaje que deberían tener las compañías para incorporar y cómo comunican. Y también vuelvo acá a hablar un poquito de términos un poquito más técnicos, si quieren googlear. Nosotros miramos para todo el tema climático TCFD y para todo el tema de sostenibilidad SASB, S-A-S, Sapo, Ana, Sapo, Burro, para los que quieren un poco revisar este tema. Entonces, lo que hay... ¿Cuál es, perdón? DCSG, ¿eh?
TCFD, tetero, casa, foca, dado. TCFD, SASB. Entonces, acá si ustedes miran cualquier compañía normalmente que está listada en bolsa, entonces pueden poner en Google el nombre de la compañía y van a poner IR, Investor Relations. Entonces, todas las compañías que están listadas y tienen que reportar a los reguladores donde están listados, pues van a tener un departamento de relacionamiento con el inversionista. Y cada vez más, desde la óptica de los inversionistas, se les está pidiendo, el ojo está puesto sobre las compañías en que hagan mucho más disclosure de muchas de las métricas que volviendo a la página de MSCI, ellos hablan de Key Performance Indicators, ¿no? Entonces, acá lo que creemos es que, como lo que decía Laura, algunas empresas probablemente claramente por su tamaño van a tener departamentos un poco más robustos en su equipo de relacionamiento con inversionistas y algunas otras empresas pues por su tamaño, si estamos hablando entonces de una mega large cap o una small cap, pues van a tener un equipo mucho menos robusto. Entonces yo creo que no es un tema de no querer. Yo creo que para allá vamos. Cada vez, pues claramente las que están liderando, pues van a ser un poco las grandes que necesitan estar a la vanguardia de la demanda, ¿no? De lo que estamos hablando, es que esto es un tema de demanda. Y yo creo que las que están un poquito rezagadas a tu punto, Mauricio, pues a la pregunta del chat, pues van a tener que montarse en el barco, ¿no? Esto no creo que haya otra opción. Hay una cosa que se me ocurre también mencionar, porque aquí claramente estamos hablando de grandes corporaciones con toda esta lógica, pero si nos vamos a la realidad que nosotros atendemos desde el banco, donde el porcentaje más alto de empresas que tiene el país y que moviliza, por ejemplo, el mayor cantidad de empleo son las pymes o las MIPYMES, entendamos cómo estas empresas entienden estas lógicas y ya ni siquiera pues estándares tan sofisticados, sino cómo una empresa entiende que simplemente hacer un cambio de una maquinaria obsoleta puede generarle no solamente unos beneficios en términos de reducción de emisiones o de desperdicios, sino de productividad, y aún así no lo hacen porque no tienen plena información, porque las empresas todavía y sobre todo en este país funcionan básicamente con lo que tienen a mano, y ahí hay un reto enorme de movilizar a toda esta masa de empresas para que empiecen a entender esto no como un requerimiento, una obligación, sino como una necesidad y una oportunidad para hacer mejores negocios y ser más productivos. Muy bien. Laura, gracias. Muchas gracias. Bueno, y esto hemos estado hablando en genérico, un poco en abstracto, como hablar de las empresas y las entidades y esto. Me gustaría tener la oportunidad para puntualizar un poco el papel que juega Bancoldex, por ejemplo, o el papel que juega BlackRock en temas de finanzas sostenibles hoy en día. O sea, ya hablando de las entidades en las que ustedes trabajan, ¿eso cómo se ve, el tema de finanzas sostenibles hoy en día? No sé quién quiere arrancar. Andrés, si quieres arranca para para que vayamos equilibrando. Sí. Nos vamos alternando, está bien. Eso, bueno. Bueno, mira, en BlackRock, ¿qué significa en este momento? Y también, como ustedes saben, pues BlackRock es el mayor gestor de activos en el mundo, con 7.8 trillones de dólares bajo administración. Y nuestro CEO, Larry Fink, todos los años realiza una carta a todos a todos los presidentes, la carta a los CEOs de Larry Fink, si los que quieren googlear y también son un poquito curiosos. Y este año BlackRock pues puso la sostenibilidad en el centro de toda su actuación. Como saben, pues esto realmente nosotros adquirimos unos compromisos significativos y realmente cada elemento tiene que ser medible en la sostenibilidad en las empresas y en nuestros procesos de inversiones que realizamos en la compañía, y es un factor importante. Como ya lo dije, creemos que el mercado no ha priceado muy bien en algunos casos los riesgos, por ejemplo, los riesgos climáticos en algunas industrias. Entonces, adquirimos unos compromisos, como desde el lado de la oferta de productos, lo que estamos comprometidos
a democratizar mucho más opciones de inversiones sostenibles. Esto quiere decir mucho más oferta, mucho mayor escala en fondos, menores costos. En algunos casos estamos sacando fondos donde la inversión tradicional o la inversión sostenible la estamos poniendo al mismo precio para nuestros clientes. Y este año, por ejemplo, métricas donde que se den una idea, nos comprometimos a doblar nuestra gama de ETFs sostenibles de 70 a 150. Ya estamos en 135 ETFs. Y tercero, estamos mejorando la forma como nosotros nos involucramos con las empresas desde el rol de accionistas. Como saben, toda esta plata, todos estos 7.8 trillones no son de BlackRock, son básicamente de los clientes que depositaron la confianza en un asset manager y de esa misma forma nos exigen que los representemos en los mandatos en los que tenemos. Entonces, a esta labor le llamamos stewardship. Es cómo nos involucramos desde BlackRock, desde el asset manager que es fiduciario con sus clientes, cómo nos involucramos para solicitar información, cómo en algunos casos votamos a favor o en contra de una compañía, donde realmente no estamos de acuerdo con algunas de las discusiones que se están llevando en la estrategia de la compañía, discusiones activas, y finalmente votamos en este caso y hacemos nuestras recomendaciones y hacemos valer nuestro voto, porque realmente consideramos que ESG tiene que ser uno de los pilares importantes en la estrategia de todas las compañías. Entonces, esto en resumen, pues para BlackRock queremos continuar siendo líderes como gestor de activos y creemos que en el futuro para ser líder en gestión de activos pues tenemos que ser líderes en inversiones sostenibles. Entonces en este momento está en el centro y en el core de toda nuestra actuación. Ok, Andrés, gracias. Perdón, Laura, un momentico. Voy a hacer una contrapregunta a Andrés que viene del público. Sabiendo que los criterios ESG van a tomar cada vez más relevancia como criterio de inversión de los grandes actores financieros e inversionistas, ¿prevén ustedes un flujo masivo de inversiones a los best in class, que se traduciría a su vez en una disminución consecuente de rentabilidad, considerando que todos van a invertir al mismo lado? No, yo creo que tiene gran parte, la pregunta sí tiene gran parte de razón, porque lo estamos viendo en la evidencia. O sea, efectivamente, para que se den una idea de nuestra gama de flujos, nosotros crecimos en inversiones sostenibles en toda la gama de BlackRock un 30% en los fondos de inversión sostenible, y en el lado de ETFs el crecimiento fue del 111%. Y sí, efectivamente está canalizando inversiones hacia algunas compañías. Lo que pasa es que cuando ponemos esto en contexto, sí, no sé, en el lado de ETFs que les hablaba de un crecimiento del 111%, pasamos de 21 billones de dólares en activos bajo administración en ETFs sostenibles a 50 billones de dólares. Pero esto del total del mercado de ETFs, que son 7 trillones de dólares, pues no es todavía significativo. Lo que sí creemos es que en el futuro cada vez más esto se va a ir acelerando, como lo vimos el año pasado, como lo estamos viendo en este año. Gracias, Andrés, muy amable. Laura, ¿y Bancoldex? Bueno, pues ahí entonces, que Bancoldex es un banco de desarrollo, es el banco de desarrollo empresarial del país. Ustedes saben, este país tiene 4 bancos de desarrollo, uno dedicado a tema agrícola, otro dedicado al desarrollo territorial, otro dedicado a, digamos, a la infraestructura y a los grandes proyectos, y nosotros que nos dedicamos al desarrollo empresarial. Entonces, en esa lógica, pues obviamente tenemos un mandato como herramienta de acompañar el desarrollo del país. No obstante, esto es un avance que hemos tenido, porque cuando se creó este banco ya casi hace 30 años, se creó en la lógica de la apertura económica, pensando en ser un banco de comercio exterior. Y poco a poco, y según las necesidades del país, ha ido migrando a entender cuál es el banco de desarrollo empresarial que requiere el país. Entonces, hoy en día, nosotros
nosotros conservamos, digamos, 4 elementos misionales importantes que son, sigue estando el de comercio exterior, está obviamente el de desarrollo y competitividad de las MIPYMES del país. Tenemos hoy en día en nuestra misión, que no crean que eso es así como tan fácil, pero ya hace 2 años, incorporamos dentro de la misión el tema de la promoción de la sostenibilidad, en principio ambiental, pero digamos que ligada a la sostenibilidad en su concepto más amplio. Y además, ya en el último momento tenemos la apuesta de economía creativa, que es una apuesta, digamos, misional del gobierno. Entonces, en esa lógica, nosotros funcionamos, somos una entidad mixta que por la lógica como trabajamos, pues somos una sociedad anónima de economía mixta, pero si bien estamos vinculados a entidades del gobierno nacional y tenemos un porcentaje de nuestros accionistas muy alto, es el gobierno, tenemos un porcentaje de privados que nos permite hacer acciones de banca privada. Entonces, tenemos un régimen laboral y de contratos de derecho privado, somos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, somos emisores e intermediarios del mercado de valores y somos intermediarios del mercado cambiario. Entonces, además de ser pues una entidad de crédito bancario. Y esto es muy importante porque lo que nosotros buscamos justamente es acompañar al sistema financiero. Nosotros somos un complemento. El porcentaje que tiene Bancoldex del porcentaje, digamos, de cartera comercial del país es chiquitico y nuestras acciones deben ser muy bien escogidas y muy bien deliberadas para lograr generar el impacto. Entonces, ¿qué productos, digamos, tenemos? Y esto también es un tema que hemos ido evolucionando en el tiempo. Tenemos productos de crédito y garantías, y crédito no solamente en segundo piso de redescuento con la banca comercial que ustedes conocen, sino también hemos fortalecido una acción con una red de entidades microfinancieras, que es un elemento muy importante de nuestra acción en sostenibilidad y del impacto que tenemos en las regiones y cómo llegamos casi que a todo el país y a microempresarios que tienen actividades muy básicas pero que son fundamentales. Tenemos también, y desde hace muy pocos años, un producto de crédito directo donde hemos escogido muy específicamente cómo podemos intervenir apoyando y yendo en sindicado con otros bancos o inclusive con entidades internacionales para financiar esos proyectos donde se requiere que estemos. Entonces son proyectos de desarrollo productivo importante, de apoyo al comercio o de que tengan elementos de impacto verde. Entonces ahí podemos entrar en directo. Tenemos otros productos financieros, pero el segundo elemento grande de productos que tenemos interesantes es el de inversión en fondos de capital privado. Allí venimos desde el 2009 fortaleciendo la industria. Acuérdense que nuestra labor siempre es acompañar a la industria financiera para que logre ser un mejor canalizador de recursos o logre solucionar los problemas de financiación que tiene la economía. Y ahí hoy en día, después de haber tenido nuestro programa Bancoldex Capital, que lo que hacía era que invertía con un recurso muy, muy chiquito, pero invertía en fondos de capital privado, se empezó a desarrollar la industria, pasamos también a financiar private equity, venture capital, y luego, además, ya hoy tenemos el primer fondo de fondos del país, y entonces tenemos otra actividad distinta y nos movemos de otra forma en el mercado. Y por último, tenemos unas herramientas no financieras que nos permiten también acompañar al sector empresarial, o a veces cuando vemos que se necesita sensibilizar, acompañar al ecosistema, hacemos programas de asistencia técnica, de fortalecimiento de ciertas capacidades. Y por ejemplo, en el tema verde, hemos hecho desde el 2010 que arrancamos a trabajar en este sentido. Hemos trabajado muchísimo de la mano de Asobancaria, del sistema financiero, de los bancos, de las microfinancieras, para asegurarnos que todos llegamos como sistema a entender mejor las necesidades, a saber cuáles son las apuestas estratégicas del país y hacia dónde debemos ir y asegurarnos que podemos cerrar esas brechas. Por último, simplemente tal vez mencionarles esto, digamos, cómo lo hacemos desde el punto de vista del pasivo. Entonces, para poder colocar estos recursos en el mercado, nosotros nos fondeamos con CDTs y bonos ordinarios,
con créditos con multilaterales y banco corresponsal. Digamos que ahí jugamos un papel interesante y es que nosotros podemos acceder al mercado, digamos, de desarrollo y al mercado privado y hacemos las dos cosas según las necesidades que tengamos de canalizar recursos y también hemos desarrollado los instrumentos, digamos, muy relacionados con este tema de sostenibilidad, emitiendo los bonos sociales, bonos verdes y por último los bonos naranja, que fueron los primeros en el mundo. Y por último, tenemos alianzas, digamos que ese es uno de los papeles más importantes e interesantes que tiene Bancoldex, y es que hemos encontrado alianzas con el sector privado, con el gobierno, para asegurar que podemos encontrar productos o estrategias para llegar mejor al mercado. Entonces, como les digo, la estrategia un poco de sostenibilidad del banco, si bien está en nuestro core per se, porque va de desarrollo, pero hemos fortalecido dos temas de forma muy relevante. Toda la parte de microfinanzas, que tiene un impacto en los territorios importantísimo y brutal, creo yo, brutal en el buen sentido de la palabra, que venimos fortaleciendo desde el 2003. Y fíjense cómo esto también nos ha permitido entender mucho mejor. Hoy en día ya no solamente irrigamos al sistema financiero de microfinancieras, sino que además tenemos la posibilidad de encontrar e indicar, mire, necesitamos llegar a zonas rurales, necesitamos llegar a víctimas, necesitamos mejorar el tema de equidad de género y hacemos estrategias para lograr eso. Y por el lado verde, ya desde 2010 venimos trabajando y en 2010 ya soy consciente que han pasado 10 años, cuando todavía esto no era una moda, porque ahora sí es una moda, entendiendo cuáles eran las brechas que tenía el mercado. Y así fue que empezamos el tema verde y lo empezamos obviamente en alianza con las multilaterales, con el BID y con los alemanes para entender y empezamos así poco a poco a crear líneas de crédito y hoy también nuestro entendimiento del mercado ha estado mucho más sofisticado y tenemos distintos instrumentos, ya no solamente líneas de crédito, sino hemos llegado mezclando instrumentos, juntando asistencia técnica, seguros, aliándonos con otros y yo creo que ahí pues ya estamos haciendo temas alrededor de distintos proyectos de generación de energía, plantas, transformación de procesos productivos y todo lo que ello conlleva, aprovechamiento de residuos, economía circular, transporte sostenible, y últimamente sacamos una línea de crédito muy bonita que junta un poco los dos mundos, que es la de microfinanzas verdes, y alrededor del tema de microfinanzas verdes estamos empezando a trabajar un tema de adaptación, que es un reto importantísimo para el sector financiero y productivo, porque de alguna forma el tema de mitigación suele ser productivo, pero la adaptación normalmente no, y se espera que sea el sector público el que siempre asume los retos de adaptación. Y estamos empezando a entender esto y tenemos un proyecto muy bonito que estamos a punto de sacar de adaptación basada en ecosistemas a través de microfinanzas. Entonces yo creo que esos serían como unos elementos generales de lo que hacemos. Muchas gracias. No, fantástico. Hay una pregunta del público para Andrés. Dice Santiago Clavijo, buenas tardes Andrés, desde BlackRock, ¿hay productos que inviertan en instrumentos de deuda cuyos recursos sean destinados con inversiones con criterio ESG? Sí. ¿Ustedes invierten en bonos verdes o bonos sociales? Claro, nosotros, a ver, yo creo que esa pregunta tiene varias y me gustaría de pronto responderle cuál es nuestro framework en la oferta de producto. Entonces, para entender un poquito nuestra gama, nuestra oferta de fondos, la partimos en básicamente dos. En lo que sería evitar, pues básicamente hacer el screening de compañías donde no queremos algunas industrias, ¿no? Entonces ahí a veces no queremos industrias que hagan armas controversiales, que la producción use carbón térmico o arenas bituminosas, donde hagan armas de fuego, tabaco, armas nucleares, etcétera. Entonces, ahí nosotros tenemos básicamente ese mundo donde yo quiero evitar este tipo de compañías, pero donde también nos concentramos ya más alineado a la pregunta que nos hacen, es específicamente de yo quiero promover compañías que lo hagan muy bien en factores ESG, ¿no? Entonces, ahí hablamos y también en la pregunta pasada hablaban de las compañías ESG Best in Class. Yo quiero específicamente las compañías
Yo quiero fondos que se inclinen a compañías que lo estén haciendo muy bien en cada uno de sus sectores. Y para la renta fija, que es lo que nos dice el amigo del chat, pues básicamente sí tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado, un índice muy reconocido acá en el mundo latinoamericano es el ENVI, por ejemplo. El ENVI, el índice ENVI de JP Morgan, de bonos soberanos. Tenemos una versión ENVI ESG. También tenemos versiones de crédito, de inversiones en crédito americano con filtro ESG, ¿sí? O con optimización ESG. También tenemos ETFs que invierten en bonos verdes. Entonces, dentro de nuestra gama sí vamos navegando entre esos dos mundos, entre lo que es evitar algunas industrias y entre la otra que es premiar y promover algunas industrias. Y ahí ya tenemos diferentes fondos, ¿no? Lo que sean una combinación de las mejores compañías en factores ESG, como hay gente que solamente le interesan descomponer, ¿no? ¿Cuáles son las mejores compañías? Por ejemplo, tenemos versiones de producción low carbon, ¿sí? O tenemos compañías donde se enfocan en energías renovables, en lo que llamamos impact investing. Entonces, nuestra gama sí es bastante amplia, pero la partimos en esos dos mundos. Y para la respuesta específica, como les comento, pues sí, claramente tenemos tradicionalmente lo van a encontrar cada vez más a futuro es que tengamos una exposición tradicional y al lado van a encontrar la misma exposición, pero con un filtro de calidad ESG. Gracias, Andrés. La siguiente pregunta es para Laura. En tu respuesta anterior mencionaste que Bancoldex es emisor en Colombia de bonos verdes, sociales y naranjas, siendo el primer emisor mundial de ese tipo de bonos. Quisiera preguntarle entonces a Laura qué son estos bonos y qué relación tienen con las finanzas sostenibles. Claro, con mucho gusto. Entonces, los bonos verdes o bonos sociales conocidos internacionalmente o sostenibles, que esos, digamos, son los que tienen concepción internacional, son básicamente iguales a los bonos ordinarios en su estructura, pero cambian en la destinación de los recursos. Entonces, el emisor, en este caso Bancoldex, pero una empresa o una entidad financiera o quien quiera que emita los bonos como parte de su estrategia de financiamiento, se compromete a colocar los recursos de la emisión en su totalidad en proyectos con características previamente definidos con impacto ambiental o social o mezclados. Entonces, este instrumento es muy interesante porque, y digamos que ha venido cogiendo cada vez más fuerza en el mundo. Digamos que en los países desarrollados ya está bien consolidado. En Colombia cada vez más estamos digamos que tenemos un buen mercado, pero es muy interesante porque busca promover la inversión en proyectos sostenibles y además, como Andrés mencionaba en algún momento, busca también recibir un mejor precio por garantizar que los recursos van a ese impacto. Y aquí un poco la lógica es también entender que ya no solamente se utiliza el instrumento como una forma únicamente de financiarse, sino que se entiende, y los inversionistas así lo entienden, con una forma de generar esos recursos. Entonces, por eso es muy importante, y lo mencioné antes, contar con un sistema claro de definición de inversiones elegibles y además de seguimiento de los recursos invertidos. Hay unos principios internacionales establecidos. Nosotros trabajamos específicamente con los Green Bonds Principles y Social Bonds Principles de ICMA, que permiten establecer el marco de la emisión de estos bonos en términos de uso de los recursos, proceso de evaluación, selección de proyectos, gestión de los recursos y finalmente reporte. Entonces, todo esto es parte, digamos, de asegurar, como decíamos antes, la trazabilidad básicamente de los recursos y la seguridad de que sí se están invirtiendo. Adicionalmente a esto, también se tiene que contar con un emisor certificado y un tercero independiente que verifica desde todo el plan de trabajo hasta el ejercicio que se hace. Y como les dije, hay la responsabilidad de hacer reporte anual de efectivamente dónde van los recursos. Hay un tema muy interesante que tiene esta estructura de bonos y es que
uno se obliga a colocar la totalidad de los recursos de la emisión en los proyectos elegidos. O sea, no puede, mientras no coloca los recursos, utilizarlos financieramente de alguna forma. Entonces eso genera una presión muy fuerte en las tesorerías, en este caso de los bancos, porque al no poner los recursos en el mercado se vuelven sumamente caros. Entonces, yo creo que es una herramienta bien interesante y como les decía, pues Bancoldex ha emitido 3 bonos. El primero lo hizo en 2017, si bien ya había habido otros bonos en el país emitidos por entidades financieras que también son muy, pues son líderes en temas de sostenibilidad como Bancolombia y Davivienda, no habían sido en el mercado público de valores. Entonces nosotros emitimos al principio 200.000 millones en bonos verdes, nos fue muy bien. Porque además logramos una demanda, era la primera vez que nos lanzábamos al mercado público, teníamos, o sea, estábamos un poco tentando el destino, pero finalmente nos fue muy bien, tuvimos demanda por 2.5 veces y además logramos un mejor precio. Luego en el 2018 con esa experiencia y también mejorando, o sea, el proceso de aprendizaje estuvo bien porque mejoramos algunos temas, logramos emitir el primer bono social también en el mercado público por 400.000 millones. En ese caso tuvimos 4.2 veces la demanda. Eso es un poco es un récord importante teniendo en cuenta que los bonos sociales son más complejos que los verdes, porque el tema social es un poco más ambiguo para el entendimiento general de los inversionistas. Y ya al final, en el 2018, también emitimos los bonos naranja con el fin de efectivamente de apoyar empresas vinculadas con esta economía, industrias culturales, creaciones funcionales, nuevos medios y software y artes y patrimonio. Fíjate que esa fue una estrategia distinta porque ya estábamos confiados de cómo nos iba en este mercado y entendíamos que para poder movilizar esta industria que era tan relevante para el país necesitábamos hacer mucho ruido y necesitábamos canalizar recursos y por eso efectivamente a partir de eso sacamos la primera línea naranja que ya hoy en día se colocó en su totalidad y fue por 400.000 millones, que también fue un reto pues un poquito loco para su momento por lo que implicaba el término y tuvimos que hacer toda la estructura con el validador y como no existían pues los principios que nos daban unas guías, entonces fuimos a homologar internacionalmente esto porque sí desde todo el tiempo había que mantener una transparencia, una lógica y una coherencia en este sentido. Laura, gracias. Continuando con este tipo de bonos, Laura, quisiera que nos contaras cuáles fueron, de una parte, los principales retos que Bancoldex enfrentó para colocar estos bonos en el mercado. Y de otra parte, cuáles han sido los principales retos en la colocación de esos recursos entre los clientes de crédito del banco. Perfecto. A ver, el tema de los bonos, pues en nuestra experiencia, no es un punto de partida como fue la estrategia que hicimos en el tema naranja, sino es un punto de llegada. O bueno, a mitad de camino. ¿Por qué? Porque es muy importante tener claridad y tener una estructura sólida que permita garantizar que uno va a poder poner los recursos donde dijo que los ponía. Y financiar proyectos verdes no es tan fácil, o financiar proyectos sociales no es tan fácil. Entonces nosotros partimos de la experiencia que tenía el banco, como les dije, de estos años atrás, donde entendíamos más o menos, pues entendíamos el mercado, sabíamos más o menos cuál podía ser la dinámica que podíamos tener de cartera, sabíamos cuáles eran los sectores en los que el mercado iba a reaccionar. Entonces eso es muy relevante porque ese sí es el primer aprendizaje de tener pues una institución sólida obviamente y por otra parte un recorrido y una experiencia. Entonces, yo creo en el bono verde y al ser el primer bono emitido en el mercado público, pues el mercado todavía no estaba muy sensibilizado. Ahí trabajamos pues mucho nosotros con la superintendencia y la bolsa y ya había entidades del gobierno tratando de movilizar este mercado.
En la primera emisión, como digo, nos fue muy bien, pero nos dimos cuenta que el mercado de bonos de sostenibles, por así decirlo, funciona diferente del otro. Entonces, nosotros habíamos hecho toda la estrategia pensando en el instrumento, ¿sí? En que igual le íbamos a dar un plus porque eran verdes, pero en el instrumento. Y nos dimos cuenta que ahí hubo un error porque lo importante de estos bonos es el impacto que generan y así también lo ven los inversionistas. Entonces, hay unos temas que ajustamos, es la base de conocimiento general del mercado. Y el mercado en general acerca de los bonos y cómo funcionan para poder generar más interés en los inversionistas, dar a conocer más las ventajas de los instrumentos y el impacto y generar una empatía sobre el impacto y no sobre el instrumento per se, porque el instrumento para los inversionistas pues es Bancoldex y ahí está, pero sí el impacto y cómo uno se asegura de mantenerlo. Entonces, en ese caso, como ajustamos un poco nuestra estrategia de comunicaciones y cómo nos encontrábamos con los inversionistas, pues logramos un mejor desempeño en el segundo bono. Pasando, no sé, creo que la primera, la cantidad de inversionistas que pusieron fueron 183 y luego pasamos a 402 en el segundo. Y cosas interesantes también que vimos fue que los principales clientes del bono verde no eran los inversionistas institucionales tradicionales y nosotros también al principio nos fuimos a esos inversionistas a echarles todo el cuento y no nos pararon muchas bolas. Entonces, cuando salió el bono, un porcentaje altísimo del bono se lo llevaron empresas, personas naturales, universidades y un porcentaje menor aseguradoras, fondos y aún menor fiduciarias que sigamos que son las que normalmente se mueven en esa lógica. Al entender esto, también yo creo que ellos se dieron cuenta que ese mercado que estaba incipiente en Colombia no se regulaba o no se autorregulaba de la misma forma que los demás. Entonces también nosotros cambiamos la estrategia, vendimos el impacto y nos fuimos también a otros posibles inversionistas y efectivamente eso nos cambió bastante la composición y yo creo que eso dio los resultados tan interesantes que tuvimos al final. Entonces, como les digo, muy importante como la credibilidad que teníamos. Nosotros trabajamos desde el principio con el BID y con SECO, con la cooperación suiza, eso fue muy relevante. Tuvimos todo el tiempo acompañamiento, pues porque eso era una cosa nueva para nosotros y no para el mercado. Adoptamos los principios y el país, pues la superintendencia y la bolsa también los adoptaron. Y yo creo que hubo un ejercicio que fue muy relevante de articulación interna también entre el equipo comercial, que es el que tenía luego que colocar esos recursos, el financiero y el de comunicaciones. Ahora, sobre el tema de la colocación, al principio empezamos un poco lento. A tratar de generar más track record y eso nos hizo y nos obligó y la presión que les decía que tenían los recursos no utilizados sobre la tesorería del banco hizo que tuviéramos que reforzar la fuerza comercial, pero reforzarla ¿cómo? Reforzarla a tratar de identificar mejor cuáles eran esos proyectos, porque muchas veces lo que nos pasaban, acuérdense que nosotros financiamos pymes, pues también grande empresa, pero financiamos pymes, y las pymes vienen con una solicitud de recursos que ellos no saben que puede ser, por ejemplo, eficiencia energética. Entonces tratamos de acompañarlos a entender que eso que ellos estaban pidiendo, si bien sí era modernización y podía ir por una línea de modernización, también podía ser eficiencia energética y además podía recibir unos recursos en mejores condiciones. Y también trabajamos con el sistema financiero, sobre todo con los comerciales y los analistas de riesgo para sensibilizarlos. Hay bancos que van muy a la delantera, pero otros que no, y nosotros canalizamos a través de todos los bancos. Y por último, tratar de hacer como una mejora, un mayor entendimiento del mercado sobre qué son estas inversiones, pero en temas básicos, ¿sí? De entendimiento, de si yo tengo que hacer una mejora en mi empresa, ¿eso qué significa? Y cómo soy más productivo si hago aplicaciones específicas. Entonces yo creo que esos serían como los temas más importantes a resultar del ejercicio. Muchísimas gracias, Laura. A mí esto que ha contado Laura me da curiosidad y esta es una pregunta que le quiero hacer a Andrés, porque claro, Laura nos señala que uno de los problemas es identificar que efectivamente la gente está haciendo lo que dijo que va a hacer con la plata y que los recursos se van a destinar a algo de impacto. BlackRock es un inversionista y cuando dice que va a ser un fondo ESG o que va a ser un fondo verde o que va a invertir en recursos verdes,
A mí me gustaría saber, ¿ustedes cómo hacen para verificar que efectivamente esa plata está yendo a inversiones con los requisitos de sostenibilidad, no solamente que pueden exigir en escenarios internacionales, sino que se han comprometido ustedes con sus clientes? ¿Hay alguna especie de diligencia de vida o algo que hagan para verificar que eso es así? Bueno, yo creo que aquí es importante resaltar, como tú lo dices, desde la labor, desde la óptica del financiador, como Laura lo comentaba, pues es una óptica de, digamos, de policía, lo que estás comentando, de que sí efectivamente se está canalizando los recursos que ellos están prestando a estas iniciativas ESG. Desde la óptica del inversionista, si ya sea que estemos hablando que es una acción o un bono de una compañía, pues creo que es un poco más, es más transparente la decisión. Como les comentaba, como lo estamos haciendo en BlackRock, pues es que efectivamente desde la gama de productos, como lo comentaba en la anterior intervención, pues tenemos una inclinación dentro de esa gama de productos de inversiones sostenibles, pues tenemos una inclinación naturalmente hacia las compañías que tengan mejores scores, ya sea un bono o ya sea una acción. Pues acá lo que estamos haciendo es coger todo el grupo y separar un rebaño más chiquitico donde nos queremos quedar con algunas compañías o bonos verdes. Pero eso no solamente lo estamos haciendo dentro de la gama de fondos, como lo dije, dentro también algunos compromisos que adquirió nuestro CEO Larry Fink a comienzo de año es básicamente, oiga, por ejemplo, nosotros vamos a desinvertir del 25%, perdón, de las compañías donde el 25% de sus ingresos vengan de carbón térmico, ¿sí? Porque creemos que claramente es una industria donde no queremos participar y eso generó gran conmoción y entonces BlackRock se desinvierte, el titular fue BlackRock se desinvierte de compañías de thermal coal. También nosotros dentro de lo que estamos haciendo internamente, pues estamos construyendo nuestros, lo que llamamos portafolios modelo, es decir, portafolios de diferentes perfiles de inversión. Esos portafolios donde tenemos criterio, cambiamos toda esta gama a que sean fondos sostenibles. Apuntamos a este año 2020 tener una integración del 100% de todas las variables ESG en nuestros procesos de inversión. Y eso ya vamos al 85%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en BlackRock tenemos un área que sería como el área de riesgo, que se llama RQA, y esta área pues básicamente va a ser el policía dentro de BlackRock, que todo lo que nosotros, de que el CEO prometió que vamos a tener una integración, de que todos los portfolio managers, los traders, dentro de todos los portafolios discrecionales de BlackRock, prometieron que iban a tener un proceso de inversión con ESG dentro de sus criterios de decisión, pues que lo esté cumpliendo. Entonces ahí tenemos un policía dentro de BlackRock que está asegurándose que lo estemos haciendo bien. Y también, como lo mencionaba, pues lanzamiento de mucho más fondos, mucho más transparencia, mucho más, queremos hacer mucho más lo que les decía de engagement con las compañías, donde queremos sentir más fuerte nuestra voz en estos temas ESG. Entonces, sí, claramente estamos viviendo hablamos y lo que hablamos lo estamos cumpliendo, porque claramente es una convicción que viene desde top down en la organización, ¿no? Ok. Y Andrés, una pregunta más. ¿Sí hay suficientes papeles en el mercado que cumplan con las características o toca decirle a Bancoldex que se ponga a emitir? Bueno, yo creo que sí, o sea, sí, y creo que Laura puede dar un poquito más la óptica local, porque pues nosotros estamos un poquito más desde el lado de acciones, claramente pues tenemos el ICOLCAP, que es el ETF, el fondo de acciones colombianas más grande del mundo, y ahí pues ya hablaríamos de los criterios de inversión de las compañías dentro del ICOLCAP, ¿no? Para renta fija, pues no tenemos un fondo actualmente de bonos Colombia,
Sí lo tenemos componentes, como les comentaba, donde el ENVI, pues invertimos naturalmente en TES o en Yankees del bono del gobierno colombiano o en algunos corporativos. Pero yo te diría, Germán, que sí, o sea, en el mercado internacional, claramente, si vamos y cruzamos el Atlántico, pues los europeos son los que están llevando la vanguardia y cada vez más hay mucho más emisores que quieren realmente ser reconocidos como los líderes y los que están llevando la vanguardia en temas ESG. Estados Unidos poco a poco está llevando un poquito más a tener más emisiones y tenemos, cuando tú miras nuestros fondos son muy transparentes. Cuando miras uno de estos ETFs que menciono con criterios ESG, nosotros en la página de internet de BlackRock.com o de iShares.com, que es básicamente nuestra gama de ETFs, pues hacemos el disclosure día a día de cuáles son esas compañías, cuál es el portafolio que tenemos y pues son bastante diversificados. Estamos hablando de cientos o miles de emisores en las diferentes estrategias. Entonces yo te diría que desconocería un poquito en el mercado local en la parte de deuda corporativa, aunque creo que Laura podría complementar muy bien, pero en la parte internacional claramente pues sí es mucho más amplia la oferta de inversiones ESG y hay mucho más conciencia en el mundo desarrollado, ¿no? En el mundo desarrollado y como mencioné, Europa pues es el que lleva la vanguardia ahí. Ok. Laura, ¿te gustaría decir algo? No, simplemente a la pregunta que haces de la emisión, un poco para devolverme sobre eso. Y son dos elementos claros, pero desde el punto de vista de Bancoldex, y es, si bien les dije que por ejemplo, los bonos verdes habían tenido un precio mejor que otros tradicionales del mercado, todavía en el país hace falta que el mercado se mueva más para que efectivamente este instrumento traiga recursos realmente más baratos. Porque como nosotros además necesitamos llegar al mercado para cerrar esas brechas, para lograr esas condiciones favorables, entonces ahí sí hay un ejercicio más desde ese punto que creo que todavía hace falta hacerlo para que se vuelva una herramienta muy potente de fondeo. Y por el otro lado, pues la presión sobre el activo, ¿no? La apuesta sí debiera ser que nosotros en este país pudiéramos aumentar incrementalmente los proyectos a financiar para que efectivamente pudiéramos devolvernos a buscar esos recursos, en este caso a través de los fondos. Entonces, más allá de hablar del mercado general, yo hablaría de cómo vemos y son pasos que damos con mucho cuidado, teniendo en cuenta ambas cosas, ¿no? Ambas, el valor del capital que estamos recibiendo y también la lógica y la responsabilidad de colocarlos. Para nosotros sería maravilloso tener una cartera que nos requiriera buscar muchísimos más recursos. Vamos creciendo, pero creo que todavía hay un reto importante. Ok, gracias, Laura. Antes de hacerte la siguiente pregunta para los dos, quisiera agradecer a quienes ya nos están haciendo llegar sus preguntas y recordarles al auditorio que pueden escribir sus preguntas en el chat. Entonces, la siguiente pregunta es de cierre para los dos y luego seguiremos con las preguntas que están en el chat. ¿Qué papel tendría un profesional de finanzas y relaciones internacionales en esta narrativa de la sostenibilidad que es tan incierta? Laura, por favor. Bueno, pues me toca. Relaciones internacionales también, ¿no? De gobierno y relaciones internacionales como Laura. Pues miren, la verdad es que fíjense cómo he estado, si bien soy de gobierno, termino trabajando en estos temas que además me apasionan. Yo creo que nunca ha sido más relevante esta carrera y ojalá mezclada. Porque el perfil de gobierno tiene la capacidad de entender las necesidades de la población, tiene la capacidad de alinearse con las lógicas de política pública, entiende la concepción del desarrollo y los impactos que generan, cómo se miden y cómo se llega allá.
Y el de finanzas entiende dónde se mueven los capitales, para dónde van y efectivamente logra encontrar esa lógica de diseñar productos, de innovar en el sentido financiero para movilizar capitales, de generar ganancias sobre eso. Entonces, a mí me parece que el mundo de hoy, y lo he visto además en las instituciones dedicadas al tema netamente social, se están atropellando porque no encuentran cómo acceder a los recursos que hoy en día vienen de esas fuentes internacionales y además cada vez más están pidiendo que se genere multiplicación de recursos. Entonces, una entidad que no conoce estas lógicas no puede entrar a la lógica del famoso blended finance porque no sabe cómo mezclar instrumentos, no sabe cómo poner a producir unos recursos para lograr la multiplicación y vincular al sector privado. Y los que están netamente, aunque eso ha ido cambiando, pero los que están netamente vinculados a la lógica privada o financiera necesitan abrir sus ojos y ver que el mundo está pasando rápidamente en otras dimensiones. Entonces, la verdad es que esa me parece que es muy pertinente y yo hoy en día me arrepiento un poco de no haber parado más bolas a las clases de finanzas que en su momento me aburrían mucho. Pero hoy, claro, he estado buscando fortalecer un poco más ese elemento a pesar de que pues ya llevo bastantes años en esta lógica, pero lo creo muy, muy interesante. Bueno, yo creo que desde mi lado el consejo para cualquier estudiante de finanzas en este momento que esté revisando este tema de sostenibilidad en las empresas, ya sea desde el rol que tiene Laura, desde el rol de un financiador o desde nuestro rol como un inversionista, pasó ya de ser de un nice to have a un must have. Esto realmente en la hoja de vida y tienen una gran ventaja, que es que como la discusión estaba ahí, pero estaba un poquito dormida, pero en los últimos 2 años empezó a hablarse más y más desde las compañías, desde los inversionistas, desde desde todos los actores, pues estamos todos arrancando en un plano más nivelado, ¿no? Creo que ahí tienen un buen punto de arranque donde todos pueden aprender un poquito más rápido y la curva de aprendizaje puede ser más rápida. Entonces, yo sí diría que claramente desde mi óptica les puedo contar que yo llevo ya en BlackRock Colombia 5 años y en los últimos 3 años veníamos hablando de esta gama porque es una gama que tenemos también desde hace tiempo, pero no se generaba ese clic, no había mucho el engagement a veces con los clientes y era una conversión que pasaba ahí como de lado. Nunca hemos tenido más actividad comercial como lo hemos tenido con tantas interacciones. Miren, cada semana estamos hablando con los inversionistas, nos piden, oye, mire, córreme un estudio, revisemos mi portafolio con el lente ESG, quiero verificar cómo están mis inversiones, cómo empezamos a involucrar estos criterios ESG. Ya como ustedes probablemente han visto en las noticias, 3 AFPs en Colombia ya se volvieron también signatarios del PRI, del PRI. También googleenlo un poquitico para los que estén entendiendo un poquitico desde la óptica de inversionistas qué significan los Principles for Responsible Investment. Entonces, claramente, para cerrar un poco, esto es bastante interesante para un estudiante en este momento que empiece a involucrarse más porque el futuro, como lo hablé en las preguntas pasadas, pues la demanda cada vez va a crecer más y más desde la óptica de un inversionista, de un financiador. Las empresas en los equipos de relacionamiento con inversionistas pues van a pararle más bolas a esto cada vez más. Entonces, creo que no es una moda de corto plazo, no es algo pasajero, es algo que realmente está para quedarse. Gracias, Andrés. Fantástico, muchas gracias. Entonces, si arrancamos un poco con preguntas del público, las que están en el QIA aquí en el Zoom. Pregunta Clara Méndez, ¿qué tanto incentivan las instituciones públicas las buenas prácticas de sostenibilidad en el sector privado en Colombia? ¿Hay un tema de menores impuestos? ¿Hay un tema de reconocimiento? Mire, se está haciendo un trabajo importante
además de entendimiento. Y cada vez más el sector público, casi siempre pues liderado por el DNP, ha encontrado y ha promovido unas mesas de trabajo donde han logrado entender la diferencia que hay entre las inversiones públicas y las inversiones privadas. Y como ellos mismos ya se dieron cuenta que para lograr las metas con las que se comprometieron, ay, algo me falla. Se me apagó la pantalla, que estaba muy quieta. En las metas que se comprometieron aquí internacionalmente, sí, necesitan al sector privado, entonces están haciendo acciones específicas. Me parece que hay más acciones concretas alrededor del tema ambiental que cada vez más se mueven y existen. Hay exenciones tributarias, hay ya algún tipo de impuestos, se están movilizando hacia esos lados, pero también están promoviendo la acción, digamos, voluntaria. Entonces, yo creería que el gobierno está haciendo acciones. No, esto es un tema lento, porque empieza desde la identificación. Está más claro para, por ejemplo, el tema del Acuerdo de París y las contribuciones que tenemos que hacer y la contribución nacional determinada que está claramente establecida, y ahí tenemos que hacer una definición de cuál es la reducción de emisiones, y cada uno de los sectores tiene un compromiso y se están haciendo unos NAMAs específicos. Digamos que ahí hay una movilización importante. En términos de ODS, es más complejo también por la complejidad que los ODS tienen, o de la Agenda de 2030, porque es una interrelación y sí hay muchas apuestas que no es tan fácil que el sector privado pues encuentre la lógica. Entonces, yo diría que se está avanzando, seguramente hay mucho por recorrer, pero también me parece que hace falta comunicar de forma activa y positiva esos elementos. Bueno, yo creo que desde la óptica del inversionista, claramente, yo creo que sí desde el regulador hay un interés en incorporar criterios ESG para los inversionistas desde el lado institucional. Lo vimos ya en México. En México el regulador básicamente sacó una regulación donde obliga a las AFPs, en este caso en México llamadas las AFORES, a incorporar criterios ESG dentro de su proceso de inversión. Nosotros creemos que Colombia va para allá. Nosotros creemos que ha habido buenas discusiones y hay una agenda del regulador donde claramente quiere incorporar que las AFPs, no solo las AFPs, las aseguradoras, todos, dentro de su régimen de inversiones, pues tengan criterios ESG. Lo vemos no en la práctica. En Colombia, si bien no en este momento no es una regulación que tienen que hacer los inversionistas institucionales, sí lo estamos viendo cada vez más, como lo comentaba, ya que 3 AFPs, por ejemplo, ya son signatarias del PRI, pues tienen que incorporar criterios ESG dentro de todas las inversiones en las que ellos están poniendo en su portafolio. Entonces, esto realmente lo estamos viendo, y en el mundo de activos de capital privado, por ejemplo, cuando ellos hacen un due diligence de alguna inversión, de algún fondo, pues ya cada vez más hay un componente mucho más grueso en ese due diligence de revisar la inversión desde una óptica ESG. Entonces, atándolo a tu pregunta, pues sí, yo creo que el regulador lo está revisando, está mirando cómo va a salir un poco de pronto este tema para los actores institucionales, porque en últimas ellos pues sí mueven grandes capitales en esta línea. Entonces yo creo que no es esto que vaya a pasar, no estamos cuestionando que no va a pasar, sino cuándo va a pasar, y creemos que la regulación en Latinoamérica se va a mover en este sentido. Ok, Andrés, muchas gracias. Aquí una pregunta de Juan González. Dice lo siguiente: tuve oportunidad de hacer una práctica en temas ESG, pero tuve dificultades conciliando el discurso entre las prioridades de rentabilidad de corto plazo y los beneficios de la sostenibilidad que se ven principalmente en el largo plazo. ¿Cómo concilian ustedes desde sus cargos esas dos perspectivas o prioridades? Bueno, desde mi lado, como lo dije, creo que al amigo Juan, pues si lo miramos desde la óptica,
Nosotros creemos que esto es desde una óptica a largo plazo. Nosotros sí creemos que incorporar factores ESG en las inversiones de un portafolio generan, esta palabra que está muy de moda, que generan portafolios resilientes, ¿no? Esto realmente tenemos la convicción y que hay un riesgo que hay que medir y que hay que tratar de evitar riesgos ESG en un portafolio. Desde el corto plazo ya lo estamos viendo, las métricas que les comentaba al comienzo, pues, o sea, ya si el amigo Juan se hubiera cambiado de un portafolio tradicional, llamémoslo Standard & Poor's 500 o llamémoslo acciones globales en su fondo de pensiones, hacia un fondo de inversiones ESG, la métrica que está diciendo, el 88% de las inversiones ESG le están ganando a sus pares tradicionales. Entonces, nosotros estamos viendo que la conexión es de corto y de largo plazo. Entonces, yo creo que la evidencia está en que en este momento, pues claramente nadie puede predecir el futuro, pero lo que hemos visto en el backtesting de los últimos 7, 8 años y lo que estamos viendo este año, y fuera de eso, pasó COVID y post-COVID, pues es que las inversiones sostenibles le están ganando a las inversiones tradicionales. Entonces, creo que corto, mediano, largo plazo, en la foto que quiera evaluar una inversión, realmente está pagando sus frutos. Gracias, Andrés. Laura, ¿a ti te gustaría decir algo respecto acerca de...? No, porque yo creo que la lógica que ha puesto Andrés sobre la mesa es bien relevante. Tal vez, bueno, por complementar un poco, y también depende de los platos. Como estamos hablando de mundos tan diferentes y efectivamente sí se esperaría que las inversiones a largo plazo son aquellas que generan unos impactos desde el punto, digamos, nuestro de promover la financiación a largo plazo para generar el crecimiento. También hay que entender un poquito las diferencias entre cortos y largos plazos de financiación en términos de las necesidades que estamos logrando. Entonces, claramente, yo creo que la lógica es lo que Andrés ha puesto sobre la mesa, pero estaba mientras él respondía preguntando cómo cada caso es tan diferente y cómo las rentabilidades, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, si bien es cierto que las apuestas a largo plazo de financiaciones mayores tienen unas lógicas en este sentido, si yo me voy a los impactos que estoy generando en un mercado, por ejemplo, de pequeñas o microempresas, los largos plazos son 3 años, que es larguísimo plazo para estas. Entonces, ¿cómo hace uno el análisis de rentabilidad de cada uno de esos elementos, entendiendo también la lógica detrás de ellas? Pero esto es, yo creo que la respuesta de Andrés va más a la pregunta que hacían, pero me hacía esa pregunta sobre la distribución de los plazos, entendiendo el impacto que uno está queriendo generar y las realidades que está atendiendo, que son tan distintas. Ok. Bueno, hemos llegado a las 6:30. Normalmente esta es la hora a la que cerramos. A mí la pregunta de Juan González me dejó pensando en un tema. Me gustaría decir un par de cosas solamente. Y es que básicamente sí pareciera haber una tensión entre el afán de las empresas por generar rentabilidad, por ofrecerle un buen retorno a sus accionistas, a sus acreedores, y su capacidad de ser sostenibles en el largo plazo, de ser socialmente responsables. Y en esa medida esta tensión entre estos tres objetivos, que se llaman el triple bottom line en inglés, le dan una relevancia mayor al papel que juegan los consumidores. En la medida en que los consumidores se dirigen a comprar los productos, los bienes, los servicios que producen empresas que son socialmente responsables, empresas que tienen políticas de sostenibilidad que no solamente se concentran en rentabilidad, esas empresas van a vender más. Esas empresas van a poder tener más utilidades, van a poder repartir más recursos y por lo tanto se van a volver más atractivas. Entonces, si bien aquí hemos hablado del papel de los inversionistas, el papel de los financiadores, yo quiero cerrar con un mensaje de la importancia del papel de los consumidores. El tema de la sostenibilidad no es algo que sucede
allá afuera que me es ajeno. Es algo que yo también tengo que integrar en mi vida y que debe permear mis decisiones para que esa mano invisible del mercado de la que hablaba Adam Smith funcione. A la larga, el poder último es el poder del consumidor, es el poder del que tiene el flujo de caja para comprar, para decidir si va a comprar, si le va a comprar a la empresa que empaca papel reciclable, que utiliza kilómetro cero, o si le va a comprar a la empresa que empaca en plástico y que llena todo de químicos. Entonces, sí quiero dejarle a la audiencia como esa idea de que el consumidor también tiene un papel relevante y que las empresas más rentables se volverán las empresas más socialmente responsables y más ambientalmente responsables solamente en la medida en que los consumidores así lo permitamos. No sé si Mauricio quiere decir unas palabras de cierre también. Yo solamente quería agradecerles tanto a Laura como a Andrés por su tiempo. Hemos aprendido un poco más sobre lo que pasa en términos de inversión y financiación en las finanzas sostenibles. Sin duda, este es un reto y los profesionales que acá nos acompañan tienen un gran camino por recorrer. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos han acompañado en esta conversación y sin duda nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Mauricio, gracias Germán, gracias Laura. Que tengan una buena Gracias a todos. Me encantó estar aquí, Andrés, un placer también. Sí, muchas gracias. Esta es su casa cuando quieran volver a acompañarnos. Y como siempre, hacemos una cuña del evento del mes entrante. El mes entrante vamos a hacer un gran evento académico en la facultad. Se llama Resetear la Democracia. Van a ser 4 paneles diferentes, uno enfocado en temas financieros, otros en temas de gobierno, otro en temas de relaciones internacionales, otro en tema de arte, cultura y lenguas. El tema asociado a finanzas y a la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales se llama Capitalismo, Desigualdad y Democracia. Y vamos a hablar el 24 de noviembre, va a venir un ponente internacional que se llama Harry Belevald y nos va a hablar de la historia de la desigualdad regional y de cómo ha tenido que ver con el desarrollo económico o con la falta de desarrollo económico de América Latina. Y después el 26 vamos a tener un evento con ponentes internacionales en el que vamos a discutir temas de esas tensiones que hay entre las movilizaciones sociales y las movilizaciones pro democracia y el capitalismo que parece necesitar una pequeña dosis de desigualdad para funcionar. Si quieren estar más enterados sobre el tema, en el chat están las redes sociales de la Facultad y de la Escuela de Finanzas en Twitter para que nos sigan y se mantengan informados. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Germán. Gracias. Gracias, hasta luego. Y muchas gracias al auditorio que nos acompañó también. Que estén muy bien. Sí, y este video que en YouTube, así que van a ser famosísimos. Bueno, y tú invitaste a todos a su casa, que me imagino que es la tuya, ¿no? Bienvenidos a esta casa siempre, asumo que es la tuya. A esta casa de estudios, al externado. Vale. Un abrazo, muchas gracias a todos. Gracias. Muy buena tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.